Hola, en este video vamos a hablar de las propiedades Z-Index, Overflow, Visibility, Opacity en CSS, en la clase de programación web impartida por el ingeniero Josué Christopher González Garza. Me presento, soy Alma Lucía Olvera Gallardo del grupo IT 1601 y vamos a comenzar con la primera, que es Z-Index. Esta es una propiedad que se utiliza en el lenguaje de diseño CSS para ordenar los elementos que se superpongan entre sí. Con esta propiedad podemos controlar qué elementos irán encima y cuál debajo, como si el documento tuviera profundidad, es decir, 3 dimensiones en lugar de 2. Dentro de la estructura de los documentos HTML se crea un ordenamiento de los elementos de acuerdo a aquellos que se vayan definiendo. En este caso, la propiedad Z-Index nos permite cambiar esos órdenes de aparecimiento. Vamos a verlo en un ejemplo práctico para que se sepa de qué se está hablando. Y bien, aquí tenemos un ejemplo que se ha escrito en HTML. En la parte izquierda podemos ver que se han creado varios divs. Todos están divididos por un ID que es llamado div 1, el div 2, div 3 y el div 4. Dentro de el documento CSS, que es este, el que está llamando mediante el link, tenemos que para el div 1 y para el div 3 tenemos ciertas propiedades ya establecidas con una posición relativa y no tenemos lo que es definido el Z-Index. Para el div 2 y el div 3, que se encuentran dentro de estos mismos, el div 2 dentro del div 1 y el div 4 dentro del div 3, tampoco tenemos aún establecido lo que es la propiedad Z-Index, porque primero vamos a ver cómo se visualiza todos los elementos sin ninguna propiedad Z-Index. Y bueno, aquí tenemos el ejemplo mostrado. Podemos ver que sin ninguna posición Z-Index, los elementos se van apilando de acuerdo a cómo se hayan establecido. Es decir, que este elemento perteneciente al div 1, entonces por eso va a aparecer arriba de este, pero debajo del segundo que está acá definido, del div 3, y vemos como el div 4 aparece encima del div 3, porque así están creados. Ahora vamos a ver cómo funciona lo que es la propiedad Z-Index. Vamos a establecerle en 1, entre mayor sea el número, es la cercanía que va a tener el usuario para ver. Por ejemplo, si acá defino Z-Index 2, podemos ver que este va a estar arriba de este. Y ahora vemos cómo el div 4 aparece sobre el div 2. El div 2 se pasó hacia enfrente, pero no quedó arriba del div 4, ya que él tiene un Z-Index 2. Ahora vamos a ver si eliminamos la propiedad Z-Index dentro del div 4 para ver qué es lo que pasa. Vemos que ahora el div 4 se va hacia atrás y del div 2 pasa a ser el principal, ya que los demás no tienen esta propiedad establecida, por tanto esta va a ser la que va a pasar más enfrente. De esta forma queda concluido el ejemplo del Z-Index. La siguiente propiedad de la que voy a hablar es Overflow. Es una propiedad de CSS que establece qué hacer cuando el contenido de un elemento es demasiado grande para ajustarse a su contexto de formato de bloque. El formato de bloque es aquel que contiene todo dentro del elemento que lo crea, que al mismo tiempo no se encuentra dentro de un elemento descendiente que crea un nuevo contexto de formato de bloque. La propiedad Overflow puede contener distintos tipos. Puede proceder los tipos visible, hidden, scroll, auto y overlay. Visible se refiere a que el contenido no se recorta y se puede procesar fuera del cuadro de relleno. Este es el valor por default de Overflow y nos dice qué es lo que va a realizar. La propiedad hidden es cuando el contenido se recorta si es necesario para que se ajuste a la caja de relleno y no se proporcionan barras de desplazamiento. En el scroll, sin embargo, el contenido se recorta si es necesario para que se ajuste a la caja de relleno y los navegadores muestran barras de desplazamiento ya sea que el contenido esté recortado o no. En el tipo auto, el contenido cabe dentro del cuadro de relleno, tiene el mismo aspecto que visible, pero aún así establece un nuevo contexto de formato de bloque.
y los navegadores de escritorio proporcionan barras de desplazamiento si el contenido se desborda. Overlay es como auto, con barras de desplazamiento dibujadas sobre el contenido en lugar de ocupar espacio. Y vamos a verlo en un ejemplo práctico para ver cómo funcionan estos tipos en la propiedad Overflow. Aquí tenemos el ejemplo. De este lado a la izquierda podemos ver el documento HTML en el cual se ha definido un elemento P para escribir un párrafo. Del lado derecho se puede apreciar lo que es para el elemento P, que va a tener una anchura de 12, una altura de 6 y va a tener un borde de tipo dotted, y vamos a establecer principalmente la propiedad visible, que es por default. En este caso así es como se muestra a cómo se ha escrito, como lo tenemos en el archivo CSS, y vamos a ver cómo cambia al cambiar las propiedades. Con el tipo scroll recordando que nos decía que en este se van a crear barras de desplazamiento, ya sea horizontales y verticales. Y bueno, aquí podemos ver cómo funciona lo que es el scroll. Nos muestra barras de desplazamiento horizontal y vertical. En este caso pues el texto no se mueve hacia los lados horizontales, pero sí del lado vertical, y se puede apreciar todo el texto para que así no se desborde como aparecía en visible. Continuando con la otra propiedad que puedo tomar, puede ser hidden. En este caso lo que va a pasar es que no da opción a seguir viendo lo que es el texto que desborda. En este caso solamente se limita a mostrar lo que cabe dentro del recuadro que se estableció. Sin embargo, en la propiedad auto vamos a ver lo que sucede, ya que aquí el texto va a mostrar solamente la barra de desplazamiento vertical para poder visualizar todo el texto que se desborda. La diferencia de la propiedad otra que puede tomar, que es overlay, es que en overlay no se va a mostrar todo el texto horizontalmente. Como podemos ver aquí, no podemos hacer un desplazamiento horizontalmente para ver el demás texto, solamente se puede hacer de la barra de desplazamiento vertical, y esta es la diferencia principal entre lo que es auto y overlay para visualizar el texto. Propiedad visibility. Esta propiedad de CSS muestra u oculta un elemento sin cambiar el diseño de un documento. Esta propiedad podemos también utilizarla para ocultar filas o columnas en un archivo tabla. Las posibles palabras utilizadas en visibility es visible, cuando el cuadro de elementos es visible, y hidden, cuando el cuadro de elementos es invisible o que no esté dibujado, pero sigue afectando el diseño de manera normal. Es decir, que solamente se va a ocultar, pero va a conservarse su espacio de acuerdo a cómo esté creado. El elemento no puede recibir el foco, como cuando se navega a través de índices de pestañas. De acuerdo a lo visto en la teoría de visibility, vamos a crear en el archivo documento HTML varios párrafos, los cuales van a ser divididos por una clase visible y not visible. En el archivo CSS, para aquellos que pertenezcan a la clase visible, la propiedad visibility va a ser visible, y para los not visible va a ser hide. De esta manera vamos a ver en un solo ejemplo cómo funciona esta propiedad en ambos casos. Aquí podemos ver cómo funciona esta propiedad de visibility. Tenemos 3 párrafos. Aquí se encuentra el primero. El primer párrafo es visible. El tercer párrafo es visible, y dice aquí que se note que el segundo párrafo sigue ocupando el espacio. Es decir, que aquí hemos creado los 3 párrafos. El segundo párrafo no está visible, pero igual sigue conservando su espacio. Y bueno, de esta forma podemos ver cómo funcionan las dos posibles variaciones de la propiedad visibility. Y bueno, ya como última propiedad tenemos opacity, que se hace referencia a la opacidad. Esta propiedad establece la opacidad de un elemento. La opacidad es el grado en que el contenido detrás de un elemento está oculto, y es lo contrario de la transparencia. Para este ejemplo vamos a utilizar de igual manera un archivo para explicar cómo funciona esta propiedad. Y bien, para ejemplificar cómo funciona esta propiedad, tenemos en el archivo creados 3 divs.
Uno se va a llamar light, otro medium y otro heavy, pertenecientes a estos nombres de clases. En el archivo CSS tenemos que para el div se va a poner un fondo amarillo y de acuerdo a la clase a la que pertenezcan, ya sea light, medium o heavy, hemos definido distintos valores de opacidad. La opacidad se mide de 0 a 1, de entre menor sea el valor es mayor la opacidad que va a ir teniendo el texto o el elemento al que se esté agregando esa opacidad. Aquí podemos ver en el ejemplo que el primer texto dentro del primer div se puede apreciar apenas, ya que tiene una opacidad de 0.2. El segundo, que es fácil de ver debido a que tiene una opacidad mayor. Y el último, pues vemos como el fondo está siendo mucho más claro y ya se puede apreciar más. La opacidad es mayor. De esta manera concluimos este video. Gracias por su atención.